Buen día, gente. ¿Cómo andan? Buen día. Buenos Todo días. ¿Cómo están? ¿Descansaron el fin de semana? Hola, buen día. Buenos días. Buen día, profe. Buenos días. Bueno, son poquitos dentro de todo en lo que era la clase pasada. Se va a ir sumando gente. Tratamos de esperar 5 o 10 minutos para que vayan ingresando. Eran muy poquitos a las 9:30. Pero bueno, ya somos más o menos 35, casi 40 personas. Bueno, primero preguntarles si pudieron leer el material del módulo 1, si pudieron hacer las prácticas, aunque sea de la semana pasada, si vieron algo de lo que les compartí ayer. eh, Igual lo vamos a ver hoy, el material de la clase 2. Mira, profe, Sí, ¿de quién habló? le hago una consulta. Yo no pude entrar al campus porque no me aparece nada. Es más, parece como que si no estuviese ni matriculada porque no me aparece nada. Y yo ya estaba. Yo ya había hecho 2 cursos. Sí, mirá, el tema es que si hiciste cursos antes no fue en este campus, porque no es de extensión. Sí, era la Eh, excepción también, ¿eh? no es de extensión este curso. Por eso te estoy diciendo, no, este campus es nuevo. Seguramente debe estar ingresando mal. En vez de extensión.nav.edu.ar, fíjate que estoy compartiendo pantalla. El campus es el de educación profesional. Es eep.nav.edu.ar. Fíjate si puedes ingresar ahí ahora. Sí. Es muy parecido el campus. La estructura es muy similar. Cambian por ahí los colores. Pero tengan en cuenta que esto lo maneja otra gente, que es la de escuela de formación. Ah, ok. Prueba con eso porque el curso está ahí adentro. Ajá. Seguramente es mismo usuario y misma contraseña que el otro, porque debe ser tu DNI y una A.2022. Claro, porque Pero, a mí me llegó el WhatsApp. El WhatsApp sí me llegó para que ingrese a la clase. Pero claro, después claro, claro. no me aparecía nada. Seguramente estás. Dame un segundo, miramos una cosa. Disculpen, a la compañera, lo que yo hago las primeras veces es ingresar por el mail que está el link y después, bueno, después ya lo buscas y aparece más fácil. Porque sí, los primeros días costó, como dijo el profe, pero ahora ya abre Pero más fácil. la extensión de campus Igual es en virtual. común, en este y en el de la UNAM, a veces hay días que cuesta, Sí, pero bueno, hay que insistir. ¿cómo era Porque tu nombre? no ¿Quién no podía entrar? ¿El apellido? Pereira Tatiana. se te va a ¿Pereira? pasar campus virtual Yo y te tampoco pude dice entrar. extensión UNAV. Y vos tenés que entrar ahí. Porque si vos entras al campus de Estás, UNAV, no te estás deja entrar. matriculada, Tatiana. ¿Qué te dice que nunca ingresaste? Porque se ve que intentarías ingresar al campo de extensión, pero Profe, estabas. Sí, tengo una pregunta. Yo tampoco pude ingresar, Franco. porque yo ingresé por el de la página de la UNAV y no creo que no era ese, ¿no? No, no, por eso te digo, es E, está acá arriba. Ahí se los copio y se los pego. Pero si tienen dudas, vamos revisando ahora los que no puedan ingresar. No sabemos de eso. Ahí les pasé por el chat lo que es la dirección del campus de escuela de formación. ¿Tu apellido cómo es, Franco? Expósito. Fíjate que figuras también, ¿ves? Como que nunca Sí. ingresaste. Bueno, ¿alguien más que no haya podido ingresar? ¿Puede Yo pasar eso? tampoco pude entrar. Marisa, ¿no pudiste ingresar? Antizarra. Antuzarra. No pude. Puse también Eso. así la página que vos diste, la dirección y mi documento, pero no pude. Acá figura que La otra ingresaste vez sí. hace 3 días. Ah, está bien. Figura que Claro, pudiste hace 3 ingresar. días sí, pero ayer quise entrar de vuelta y no pude. Y hoy tampoco. Bueno, la página funciona. Yo no creo que hayan bloqueado tu usuario. Eh, Fíjate si estás ingresando bien la contraseña y eso. Porque deberías poder ingresar. A mí lo que me causaba dudas era más que nada la gente que dice que nunca pudo ingresar o que no figuran. Pero sí, me figura que ingresaste hace 3 días y 8 horas. Sí, igual Profe, ingresé buen varias día. veces y nada.
¿Quién más? ¿Quién habló? Hola, profe, buen día. Yo soy Fabiola Navarro. Yo quise ingresar todo el fin de semana y solo una sola vez pude ingresar. Después, las veces que quise volver a entrar, no me dejó. Me decía que era una página insegura. No, ya es un tema del explorador que tenés y eso. Es algo de la configuración de tu explorador. Porque como te digo, si vos ingresás directamente, es más, pueden abrirse una pestaña como incógnito si quieren. Sí. Yo, por ejemplo, Yo desde para mi mostrarles, netbook no puedo entrar. Desde la netbook no puedo entrar, pero desde la compu sí, por ejemplo. Así que seguramente debe ser algo de... es un tema de cómo está configurado. Si yo entro en forma de incógnito, cuando uno entra en forma incógnito en el explorador, está obviando todas las restricciones que tenemos en nuestro Chrome, por ejemplo. A veces uno instala el Chrome, instala antivirus, instala algunas aplicaciones, extensiones del Chrome o algo que pueden llegar a molestar. Lo que tienen que hacer cuando les pasa eso es eliminar los temporales, y si no saben cómo eliminar los temporales, entrar directamente de forma incógnita, y fíjense que no me aparece ningún cartel, nada. Claro. Pero el campo funciona, y si yo ingreso los datos, me puedo loguear tranquilamente, ¿no? Y eso que entré como incógnito, no es que estoy logueado en esta. Porque yo desde la compu me decía que era una página insegura y desde el celular sí me dejó ingresar, pero yo porque quería estar conectada desde la compu para poder hacer las Claro, cosas y por más que no... te diga que es insegura, tenés la opción de dejarlo que sea seguro. Y aparte piensen algo, les puede parecer como que es inseguro en algunos por un tema de seguridad, porque calculen que la universidad sale por una IP pública y esa IP adentro la tenemos dividida en varios campus. Entonces puede ser que les aparezca, pero si les aparece es inseguro o algo, entren igual, ese es el campus, no tiene nada. Pero todos esos errores están del lado del usuario. Puede ser por un tema de la configuración del... Porque te aparece el campus de la universidad. Tengo alguien, María Elena, fíjate si silenciarte cuando están hablando los demás y eso, y después, si quieres hablar, activalo. Pero puede ser que venga por ahí el tema. Yo les diría que si les aparece inseguro, que le den ingresar igual, y si no, puede pasar que quizás en tu computadora no hayas actualizado el Chrome o algo y te figure como que es insegura la página o algo de eso. Pero bueno. les Porque digo, ya te digo, ingresé la primera vez y me dejó entrar y después quise ingresar de vuelta para resolver y ya no me dejaba ingresar, me decía inseguro y bueno, entonces lo dejé. no, Pero bueno, puede me ser voy a eso, fijar, y voy a también chequear. puede ser, ojo, puede ser también el tema de las contraseñas, que le parezca que la contraseña es insegura también. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la misma contraseña en el campus de extensión como en el campus de escuela de formación. Entonces les va a figurar como que esa misma contraseña es insegura porque están entrando a varios sitios con el mismo usuario y misma contraseña. Y eso puede ser que desaparezca, pero no le den importancia, por eso digo. Bueno. Listo. Hola, Profe, hola. Analía dice que le cuesta ingresar, que después de varios intentos puede entrar. Bueno, como les comentaba, puede ser, ojo, puede ser también en cada uno, o dudo que en este campus estén ingresando mucha gente al mismo tiempo, porque es nuevo. Por lo general, cuando tienen un campus, ingresa mucha gente, por ejemplo, el campus académico, que tenemos todas las materias, todas las carreras, ahí puede ser que se demore un poco más, o que funcione un poco pesado el campus. Este es raro porque es nuevo, no debería funcionar. Tengan en cuenta eso, tengan en cuenta quizás una cosa así. La mayoría de la gente cierra la pestaña y no cierra la sesión. Vienen acá, le dan clic a cerrar, cierran el programa, pero no cierran la sesión. Acostúmbrense a cerrar sesión. ¿Por qué se los digo? Porque puede pasar que ustedes abren la pestaña, están conectados, cierran, después quieren volver a entrar al mismo link, y puede pasarles a veces que se cuelgue porque les queda la sesión colgada adentro del servidor. Eso sí les puede llegar a pasar. Muy de vez en cuando, es raro, pero puede llegar a pasar. ¿Quién habló? No sé. Hola, no, sí, profe, yo. ¿Agustín? No, Franco. Franco. los dos. Sí, yo tuve un problema, ¿no? Yo me olvidé la contraseña de la cuenta de la UNAV, y cuando me envió un mail para que me devuelva
como para restablecer la contraseña, en mail no me llega a mí. No, no sé por qué. Yo no sé si se está trabajando. En realidad es así. Cada campus tiene una cuenta de correo que es la que está vinculada en el caso del pedido de contraseñas o algo. Yo no sé si al ser nuevo, si tiene alguna cuenta vinculada. Cuando les pasa eso, manden un mail directamente a escuela. Yo les pasé la semana pasada el correo de la escuela. Manden un mail directamente ahí, por lo menos para que le hagan el blanqueo y les dejen de nuevo un app.2022. Después se fijan de cambiarlo, si se lo olvidan. Después, en caso que ustedes ingresen y quieren cambiar la contraseña, van a administración y van a editar perfil, y acá en perfil van a encontrar el tema de cambiar la contraseña y eso, o cambiar si quieren algún dato que esté mal escrito del nombre o el apellido. Pero si no pueden ingresar, cualquier tema que no puedan ingresar al campus, si no vean algo, manden un mail directamente al correo de escuela. Ahora, si después les pasan bien el usuario y contraseña, ingresan al campus y no ven algo, ahí sí lo hablan conmigo o también pueden mandar un mail si quieren, pero vayan partiendo por ahí. Esta semana ahora vamos a hablar a ver por qué no llegan los correos. Puede ser que no esté habilitado un correo de respuesta. Puede pasar. Por ejemplo, cuando uno manda al campus académico, te llega el mail de campus@unap.edu.ar. Cuando uno manda de extensión, te llega desde extensión@unap.edu.ar. Creo que el de escuela todavía no está configurado el tema del correo, pero bueno, esperen estos días. Yo calculo que esta semana ya va a estar configurado eso, pero cualquier duda, ahí al correo de la escuela. Entonces, profe, si quiero cambiar mi contraseña, tengo que contactarme con la escuela. Ahora sí, porque no te acuerdas la contraseña, pero después que Sí. que te hagan el blanqueo, venís directamente acá a lo que es a tu perfil y vas a editar perfil. En editar perfil te va a aparecer los datos y si querés cambiar la contraseña y eso. Ahí ya directamente lo Perfecto. cambiás y no te hace falta un mail de confirmación. Lo estás cambiando Bueno. vos de tu usuario. Perfecto. Gracias, Vamos profe. por ahí. Igual de todas formas, les digo, ya anoto esto de las contraseñas del correo. Y la semana que viene de última lo probamos, vemos de cambiar una contraseña o algo y ver si llega el correo. Debería llegar. Bueno, los demás. ¿Qué tal? Buenas. Yo la clase Agustín, pasada perdón, sí. no pude asistir y ahora, ayer justo me puse a borrar mails y sin querer borré el mail que nos daba para el link del campus. Así que si me pueden de vuelta mandar el mail o el link, así puedo ingresar, porque también El, intenté entrar y no pude. bueno, ahí el link lo pasé. Es eep.unap.edu.ar. Ahí lo copio nuevamente. Fíjate de ingresar, seguramente vas a ingresar con tu número de DNI, sin puntos, y la contraseña unap.2022, seguramente con la U mayúscula, ¿así era para todos? Sí. Prueba con eso, y si no, ahora cuando termine la clase, te paso nuevamente el correo de la escuela. Así Ahí te está, ahí pude comunicas. ingresar. Perfecto. Gracias. Bueno. ¿No hay más dudas, nada? ¿Arranco con la clase? Profe, Bueno. buenos días. Yo Buen soy día, Yanina María. Catalano. Estoy con... Escribirla como- Mi nombre es Yanina Catalano. Estoy con María Elena porque yo no tengo compu en casa. Entonces cursamos las dos juntas. Está perfecto, no te preocupes. Yo les comenté la semana pasada, no voy a estar tomando asistencias, son un montón. Y la idea mía es que ustedes aprendan y se lleven un contenido, más allá de lo que es la certificación y eso. Cuando terminen el curso van a tener una pequeña evaluación y el que aprueba se lleva el certificado. Pero más allá de eso, yo entiendo que mucha gente ahora está trabajando, por eso también se abrieron 2 comisiones porque era mucha gente. Mucha gente quizás prefiere entrarse a la mañana, pero justo hoy no se pudo conectar. Si no tienen computadora, la idea es que vayan practicando. Si están los dos juntos, pueden practicar juntos, está perfecto. Pero sí lo que les pido es que traten por lo menos estas 2 semanas fue algo inicial, pero traten de no perderse con los contenidos, porque después les va a costar muchísimo. Son muchos contenidos por ir para trabajar si uno se atrasa.
pero no hay problema. Lo mismo, yo les paso ejercicios, ya les comenté que para mí no hace falta que me entreguen para corregirlos, los vamos a ver en clases. Sí, recuerden que todas las semanas, la semana pasada yo les dejé los foros por separados. Entiendo que mucha gente estaba haciendo cambio de comisión y que no quería enviar o algo, así que para esta semana directamente había un solo foro. Cualquiera de las dos comisiones se puede meter al foro, puede comentar. Usen estos foros para subir, por ejemplo, los ejercicios que hicieron, las dudas que tienen. Si alguno, yo qué sé, se traba en algún ejercicio y pone una imagen de lo que no puede hacer, tanto yo como cualquiera de los compañeros puede ir y comentar adentro. A veces me ha pasado de que ya se arma un hilo de conversación y ya pusieron la respuesta, así que ni me meto en el foro, en esa conversación para dejarlos que trabajen los compañeros, pero aprovechen eso. Lo que más les va a servir es la práctica. Entonces, si ustedes practican y les queda alguna duda, si no les queda duda, perfecto. Pero si les queda alguna duda, compartan en el foro, pregunten, o anoten por lo menos las preguntas para que yo las tenga en cuenta a la clase siguiente. Bueno, Profe, le hago una consulta. sí, Karina. Yo quería hacer una captura de pantalla de lo que hice en Excel y no pude con mi computadora. Busqué en internet distintas maneras y directamente no sé para dónde hizo la captura de pantalla. Sé que es como que lo hacía, pero no sé dónde va a parar. Lo que les La- recomiendo, no sé sí. si usaste trataste de hacer Alt y Print para hacer la captura y fuiste a Paint y lo pegaste, es mucho lío. Lo que recomiendo es si van a inicio y escriben Sí, recortes, sí, listo. le va a aparecer la herramienta de recortes. Ajá. Denme un segundo. Porque inclusive intenté hacer una captura de pantalla con el teléfono para subirlo, pero se veía horrible. Y No, digo, no, no. no. Vayan, fíjate si vas a inicio, escribir recortes y te aparece como si fuera una tijerita. El icono es este que está acá abajo. Lo que te permite recortes es seleccionar una parte de la pantalla, hacer un Ajá. recorte de la pantalla y ya directamente le das a guardar y lo guardas donde vos querés y en el formato que vos querés. Guardar en el JPG y poner Ah, en el escritorio. Pero cuando capturan la pantalla con la tecla, no sé si es la F12 que tienen, que es la de impresión de pantalla, la- lo que hace eso, te saca una foto, pero tenés que entrar a algún lugar para pegar la foto primero. O sea, tenés que entrar al Paint, pegar la foto, guardarlo. En cambio, con el recorte vos recortás la parte que querés de la pantalla solamente. listo. Ahora Les, sí. les No recomiendo era eso. tan complicado. Gracias. Bueno, Profe, una consulta sobre los ejercicios. Yo, sí. bueno, remarco que soy muy nueva y tengo pocas herramientas para eso, me metí, bueno, porque es necesario hoy en día. Intenté hacer el ejercicio, uno me salió, otro no, no pasa nada, porque bueno, tengo tiempo para volver a mirar la clase y no me aflige, digamos. Pero después de que hacemos el ejercicio, ¿cómo lo mandamos, lo guardamos? ¿Cómo hacemos? Pues eso yo no tengo noción. No se No, ría, profe. no, 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 es lo que le explicaba. Ténganlo ustedes los ejercicios. Ahora, si quieren compartirlos, pueden ir al foro, Sí. abrir un nuevo debate, tema de debate, y ponemos, yo qué sé, ejercicio 1, completan acá el texto, y si quieren pueden adjuntar un archivo, lo pueden arrastrar el archivo en el foro, o una imagen, como dijo la compañera, y lo pegan en el cuerpo del foro. Pueden hacer eso. Yo no dejo espacio para subir porque, como les decía, no voy a estar corrigiendo el mismo archivo tantas veces. Prefiero que lo hagamos en clases. Prefiero que me digan puntuales las dudas que tuvieron y las trabajamos. Para mí es mejor porque yo te puedo pasar el ejercicio resuelto. No tiene sentido. Yo les explicaba, hay muchas formas de resolver un ejercicio. No es que haya una que esté bien y otra que esté mal. Habíamos dicho que la base nuestra era resolver problemas. Si hacemos bien la función, no me importa los datos que estén, el resultado siempre va a estar bien. Entonces partimos de ahí, vamos a tratar de resolver problemas. Ahora, si los quieren compartir, lo comparten. Si tienen alguna duda, prefiero que lo digan en clase. Yo les decía, yo no voy a estar tomando asistencia, pero
quizás lo mejor de la clase es poder despejar las dudas que tenemos de los contenidos y lo que estuvimos practicando. Ahora vamos a revisar un poco lo que hicimos la semana pasada y terminamos con lo que es el módulo 1. Y es más, al final del módulo 1 hay unos ejercicios que son de funciones lógicas, que no lo vamos a ver hasta la clase 5 y 6, pero quería que ya vayan viendo un poquito de qué es el concepto, de qué se trata, por si alguno quiere ir practicando por su cuenta o revisando. Tienen de acá adelante 3 clases más, pero quiero que cerremos hoy bien con los temas de fórmulas y funciones, las funciones estadísticas que eran suma, máximo, mínimo y promedio, y ver las dudas que quedaron de la semana pasada. Perfecto, gracias. Digamos que la función de subirlo o compartirlo es esa, es la de analizarlo con los compañeros, Con los para compañeros más poder que nada. resolverlo. Perfecto. Claro, Gracias. no, de nada. Bueno, les comentaba, dejé visible, no recuerdo si fue ayer o fue ya la semana pasada que quedó visible. Para empezar, las clases grabadas. Las clases están por cada comisión. La clase de hoy, me dijeron que quizás hoy a la tarde ya esté en el campus, pero calculo que estará para mañana, igual. Entiendan que les lleva tiempo procesar la información y subirla. Pero van a estar por comisión. El que quiere Profe, ver más una de última un... pregunta, perdón. Franco, sí. Sí, quería saber cuál era el mail de la administración para cambiar la contraseña, porque no tengo, no sé si no está en el campus de la de la UNAP, por eso. No tengo a mano el correo. Era escuela... Escuela.edu. Digo, perdón, es- escuela.unap.edu.ar. no. Escuela.ep, algo así era. Pero espérame, cuando termine la clase lo busco y te lo envío. No sé si algún compañero tiene... Ah, mira, ahí lo pasaron. Ahí está, perfecto. Escuela.ep@unap.edu.ar. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, les decía, las clases grabadas van a estar disponibles mañana. Eh, Mi consejo, si tienen alguna duda, vean la clase que participaron. No van a haber 2 clases iguales, no tiene sentido. Pero bueno, eh, de todas formas lo dejamos accesible para todos. Para esta semana, lo que nos quedaba era terminar de ver el tema de funciones, funciones con argumentos y sin argumentos, los operadores más utilizados. Todo esto está en el módulo. O sea, los que ya lo leyeron, ya más o menos tienen una idea. Después, como bibliografía, les comenté, vamos a subir una unidad, un módulo por cada unidad. Hoy terminamos con la unidad 1, así que no hay módulo. Las clases siguientes sí van a tener un módulo para ver. Sí les subí una guía de apuntes y después más ejercicios para practicar. En cuanto a la guía de apuntes, tienen para ver un poco el tema de la alineación. La semana pasada yo les mostré un poquito el tema del formato de los campos, los tipos de datos y eso. Bueno, acá tienen para ver un poco de la alineación, cómo pueden ajustar la alineación, que si bien ya tienen las opciones, tenemos la flechita para expandir y ver el tipo de fuente, borde, relleno, justificar, y después ordenar alfabéticamente, que esto también lo habíamos visto la clase pasada, el tema de subtotales, que lo vamos a explicar igual más adelante, y lo de filtros, que también lo vimos, pero para que les quede algo de contenido que no estaba en el módulo, subimos esta guía. Habíamos visto que también podíamos buscar y reemplazar información. Bueno, y después, bueno, vamos a terminar con lo del módulo 1. Como les decía, todos estos ejercicios, estos ejemplos, los tienen en la primera clase. Con el módulo 1 están los ejemplos, que aparecen las fórmulas. Si bien van a tener las fórmulas tal cual como están acá, al verlos en el archivo puede ser que les sirva un poquito más para practicar o entenderlo. Bueno, los operadores, lo En el habíamos dicho. ejercicio yo en el ejercicio que mandaste que había que sacar promedio, no usé la función promedio, lo hice mal, ahora lo corregí. No Pero importa, lo había hiciste a sumado mano. las celdas y después puse +3. Igual me dio, Está perfecto. pero Bueno, no me yo avivé lo de hice que igual, Carlos. Ah, bueno, no está mal. Quiero que entiendan una cosa ahí. ¿Cuál es la diferencia de usar el ejercicio con las fórmulas o sin las fórmulas? Dame un segundo. Habíamos visto el tema de promedios.
Ahora lo vamos a ver bien igual. ¿Cuál es el tema de usar el promedio con la función o sin la función? Si ustedes tienen que hacer un promedio de 3 notas, saben que suman las 3 notas y ese total lo dividen por 3. Está perfecto. También tienen la función promedio, que es igual al promedio, abren el paréntesis y adentro va el rango que quieren promediar. Yo les decía, nosotros buscamos resolver un problema. Después los datos, si cambian, deberían dar bien igual. Si vamos a trabajar siempre con 3 notas, no hay problema. Podemos usar el promedio, hacerlo a mano como una fórmula. El tema está cuando tenemos que promediar quizás, no sé, 100 valores. Ahí hacer una fórmula, hacer celda 1 más celda 2 más celda 3, nos puede pasar que en alguna celda nos salteemos o nos equivoquemos y no nos vamos a dar cuenta a simple vista. Y si la fórmula está bien escrita, en cuanto a la sintaxis, por más que nos falte una celda, vamos a tener un resultado y para nosotros va a estar bien. Entonces, en esos casos es mejor hacer una función que ya sabes que arrastras todo el rango de celdas, y si el rango está bien y está bien escrita la función, el resultado va a estar bien. Ahora lo vamos a ver igual. Bueno, la clase pasada habíamos visto una introducción, habíamos visto el tema de sumar celdas, habíamos dicho que nos convenía hacer la suma de celdas y no de los valores porque hacíamos referencias a las celdas. Habíamos visto lo que sería las referencias relativas, que podíamos arrastrar y iba bajando las funciones. Habíamos visto el tema de referencias absolutas, cuando queríamos fijar un valor. Cuando hacíamos esto, en este caso íbamos a dividir, para evitar que cuando rastremos la fórmula nos tire error. En este caso dividir sobre 0 porque abajo no hay nada, y cuando arrastre va a dividir sobre 0. Habíamos visto que podíamos bloquear las celdas con la tecla F4, o lo podíamos escribir a mano, signo de pesos, columna, signo de pesos, fila. Y acá decíamos énfasis en las referencias absolutas. Absoluto porque tenemos una celda que no se va a modificar. Después vimos el tema de sumas. Habíamos visto el tema de fechas. Habíamos visto la función hoy. Habíamos dicho que la diferencia entre fórmulas y funciones era que una fórmula es una fórmula aritmética, una suma, una resta, una multiplicación, una división, o varias de ellas adentro de una celda. La diferencia con las funciones es que las funciones son fórmulas prediseñadas que tienen un nombre al principio y entre paréntesis lleva parámetros. Hay veces que estos parámetros están vacíos. Cuando los parámetros están vacíos, lo que hace es buscar la información dentro de la computadora. Por ejemplo, la función hoy, que devuelve siempre la fecha actual. También habíamos visto la función ahora, en cuanto a fechas. La función ahora devuelve la fecha y la hora, pero habíamos recordado de que es un campo personalizado, no es un campo de fecha. Yo hago clic en la función hoy y me devuelve un formato de fecha corta. Hago clic en la celda donde dice la función de fecha y hora y me devuelve un campo personalizado. ¿Llegaron a pensar o a preguntarse para qué me puede servir un campo con fecha y hora? ¿De qué me puede servir a mí agregar la fecha y la hora actual? ¿Para el presentismo en un trabajo puede ser? Para el presentismo está perfecto. Piensen esto. Las bases de datos son transaccionales. Cuando uno ingresa información a una base de datos que va cargando todo el tiempo en una empresa. Muchas transferencias o compras o cuando se hace facturación, no solamente alcanza con la fecha de cuando se hizo. También se necesita saber en qué hora se realizó para hacer un control más profundo de la información. Entonces vos tenés un cliente que te hace 4 o 5 compras por día, a mí no me sirve que me diga qué día me compró, porque me compro el mismo día 4 o 5 veces. Pero si yo guardo la fecha y la hora de esa compra, me puede servir a mí como para decir, mirá, el pedido tal lo realizó a las 9:35 de la mañana, el segundo pedido lo realizó a las 11, o para hacer un seguimiento de ese pedido. Mirá, me falta tal pedido, ¿cuándo lo hiciste tal día? Mirá, tengo que hiciste a la mañana tal pedido. Entonces, para esos campos sirve. Esta función ahora está sacada de ahí, del tema de las bases de datos, cómo se guarda la información. Bueno, vimos también el tema de autocompletar, que podemos autocompletar texto, números,
cuando autocompletamos números, recuerden que lo primero que hace Excel es rellenar la serie, pero si queremos, podemos que esta serie sea correlativa. También vimos el tema de que si queremos que vaya con intervalos más grandes, tenemos que primero escribir el intervalo, por ejemplo, de 10 en 10, marcar las dos celdas, ir al más en la parte inferior, y lo podemos autocompletar de forma ascendente o descendente. Por ejemplo, acá vamos para abajo. Disculpa, y para que vaya correlativo, ¿cómo hay que hacer? Lo mismo, lo que sí importa acá es que nosotros tenemos que marcar la diferencia entre la primera y la segunda celda. Por ejemplo, arrancamos de 5000 con intervalo de 100 para abajo. Entonces el siguiente debería ser 4900. Lo que le importa a la planilla de cálculos es saber cuál va a ser la diferencia entre las celdas, ya sea de forma ascendente o descendente. Pero yo tengo que marcar esa diferencia. Entonces, una vez que tengo los dos valores, arrastro y se autocompleta. Vimos el tema de ordenar alfabéticamente. Les comenté que podían agregarlo si querían en la parte de la barra superior. Si no lo tienen en datos, yo marco una celda, automáticamente completa todo. Y si no, lo que puedo hacer es marcar una columna, y cuando voy a hacer el ordenado, me va a avisar si quiero ampliar la selección porque tengo datos que son correlativos a este valor. Si no, solamente me ordena por el tema de apellido. Y vimos también en la parte de datos que si yo selecciono los títulos y le aplico filtros, puedo filtrar ya sea por algún apellido, puedo filtrar por los nombres, o en este caso, como decía el ejercicio, por la comisión. Recuerden que cuando filtramos no estamos eliminando, sino que estamos ocultando los demás datos. Entonces, si queremos trabajar de forma limpia con esa información filtrada, nos conviene seleccionar todo, control C para copiar, o pueden hacer clic derecho y copiar, van a otra celda, y lo pueden pegar si quieren como valores, o pegar directamente todo el gráfico. Pero les queda solamente copiado y pegado lo que se filtró, no toda la tabla en sí. Mi recomendación es que cuando trabajen con datos que van a modificar, en principio traten de filtrar los datos y lo pegan aparte. No sea cosa que borran algo que está mal o algo y no lo pueden arreglar. Trabajen así. Si después hay que hacer algún cambio, lo hacen en la planilla principal. Pero bueno, ahí ya pueden filtrar, copiar y pegar. Y por último, tenían estos, que eran los ejercicios de repaso. Era parecido a lo que estuvimos trabajando antes, y es un puente entre lo que tienen que trabajar esta semana con los ejercicios. ¿Esto lo pudieron hacer? Sí, profe, yo lo hice. Sí. Bueno, perfecto. Lo vamos a hacer rápido. Entre todos ya nos queda. ¿Se ve bien la pantalla o se ve chico? Se ve bien. Buenísimo. Bueno, habíamos dicho el tema de fecha. Si queremos que sea la fecha actual, en la función hoy, con paréntesis y paréntesis, nos queda. Subtotal, ya estuvimos trabajando. Vamos al tema del precio. Acá me aparecen números, la cantidad está bien, pero en precio vamos a darle formato. Marco las celdas y en vez de general le voy a dar formato de moneda. Así ya me queda con el signo de pesos. Recuerden que si les aparece otro logo, otro icono en vez del signo de pesos, es por el tema del idioma. Eso lo vimos en la clase pasada. Ustedes pueden configurarlo igual. Por ejemplo, tengo estos valores, puedo hacer clic derecho, formato de celda, y acá me dice que está en moneda con el símbolo de pesos y 2 decimales. Yo le puedo poner más decimales, menos decimales, o cambiar al símbolo que yo quiera de moneda. Bueno, el subtotal ya lo veníamos trabajando, es precio por cantidad. Siempre hacemos referencia a las celdas. Entonces podemos arrastrar y tenemos las fórmulas. El IVA, acá pide calcularlo, que es el 21%. No tenemos una celda para ubicar el IVA, o sea que el valor del IVA lo vamos a
lo vamos a dejar nosotros. Vamos a hacer el subtotal. Siempre que sea un porcentaje, ya lo habíamos hablado la semana pasada, no importa que sea un recargo o que sea un descuento, siempre que queremos calcular el valor de un porcentaje se multiplica. En este caso podemos hacer por 21%, que es válido, o 0,21, porque 21% es 21 dividido 100, es lo mismo. Cualquier forma está bien, siempre y cuando les dé. Bueno, arrastramos. Por último, el total, al ser el IVA un impuesto, va a ser subtotal más el IVA. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí, profe. Perfecto. Acá lo último, el total final, podemos hacer una suma. Mi consejo es que hagan la suma, que lo escriban como para ir practicando. Para practicar más que nada. Si no, lo que podían hacer era el autosuma, que recuerden que el autosuma va a sumar hacia arriba o hacia abajo todos los valores que encuentren hasta que encuentren una celda sin nada o con texto. Para la fecha y hora, vimos la función ahora. Y tenemos las 3 notas. Hola, profe. ¿Le hago una consulta? Sí, ¿quién habla? No Soy estoy Belén. viendo. Belén, ¿cómo estás? Yo lo estoy haciendo desde el celu y cuando Sí. pongo hora, no me salta la hora, digamos, me salta la fecha, como con hoy, ¿Pusiste por es ejemplo. hoy, ahora o hora? Hora. Porque las Igual funciones... ahora y cierro Ahora. por ahí. Bueno, hay que ver qué programa estás usando en el celular. Puede pasar, yo te comentaba que es una función personalizada. Quizás esa versión no lo tenga. Igual, la verdad es que se usa poco la función ahora. Solamente, como les decía antes, para validar algún trámite que es en el momento. Como decía, presentismo, a qué hora llegaste, pero más que nada es para eso. Del celular hay funciones que quizás no puedas acceder. No te Está bien, preocupes. yo porque pensé, digo, bueno, capaz que yo lo estoy haciendo mal, pero bueno, No. también la puse desde el celu. Ok, Depende gracias. mucho, porque seguramente tenés alguna versión de Android para el celular o algo y no sé, tenés, por ejemplo, la que funciona muy bien es la que es Polaris, algo así. Polaris Lo voy a Office, buscar algo entonces. así, funciona bien. Pero si no te Ok, aparece la función, no te preocupes. ok, gracias. No, de nada. Bueno, vamos al ejemplo del promedio. La clase pasada no habíamos visto la función promedio, entonces mi idea era ver cómo lo hacían ustedes el ejercicio antes de pasar al tema de las funciones. Lo que dijeron algunos compañeros es que sumaron los 3 valores y el total lo dividieron por 3. Para hacer esto, en principio, sí o sí necesitamos paréntesis. ¿Por qué? Porque primero queremos resolver la suma de los 3 valores y al total de eso lo vamos a dividir por 3. Entonces, está bien acá. Si yo lo hago sin los paréntesis, lo que estoy haciendo es sumar 10 más 9,5 más 7 dividido 3. Lo que me va a dividir 3 es 7. Entonces ese resultado me da por fuera de lo que es un promedio del 1 al 10. Tengan en cuenta esto. Si van a hacer fórmulas, recuerden el tema que esto es matemática y tienen que usar bien los paréntesis para resolver. Primero se resuelve lo que está dentro de las sumas y las restas. Pero bueno, si usamos la función de arriba, está perfecto. También les había comentado la semana pasada que si tenemos muchos decimales, por ejemplo, yo en la nota voy a poner a sumos 2 decimales. Entonces puedo quitar o agregar decimales. Acá donde dice número puedo ir quitando decimales o agregar. Bueno, esto es lo mismo que hacer la función promedio. Se escribe tal cual como se lee, promedio. Se marca el rango de valores, o sea, desde C16 hasta E16. Y lo que hace es automáticamente suma los valores que están dentro del rango y lo divide por la cantidad de celdas. El resultado va a ser el mismo. Se fija en el resultado de lo mismo. No está mal hacer esta fórmula, no está mal.
El tema es, como les comentaba antes, ¿qué pasa si tengo que hacer un promedio de, no sé, 150 ventas? Yo no puedo estar marcando celda más celda más celda 150 veces. Es muy probable que en alguna me equivoque. O que marque 2 veces la misma. Y yo voy a tener un resultado numérico y me va a ser más difícil comprobar dónde está el error. En cambio, si yo marco bien el rango en la función promedio, el resultado va a estar bien. ¿Quedó claro esto? ¿Alguna duda les quedó con estos ejercicios? Sí, profe. Digo, no, perdón. Sí, quedó claro. No. Bueno. No. Bueno, ¿La podés repetir la de promedio? Sí. Ah, lo vamos a ver acá igual. Lo Bueno. vemos acá. Perfecto. Bueno. Igual la clase queda grabada, ¿no? Queda grabado, sí. Sí, no lo repito porque lo tenemos acá porque el principio de del segundo ejercicio es un repaso de lo anterior y para ver terminar las funciones. Bueno, fecha ya lo saben hacer, igual la función hoy. Quizás les puede parecer tedioso que les deje tantos ejercicios iguales al principio, pero es para que entren un poco en la práctica. Sin práctica esto no lo van a poder sacar. Bueno, el importe ya lo saben hacer, es precio por cantidad. O cantidad por precio, lo mismo, no, como es la multiplicación, no varía. Vamos a algo. Yo acá tengo... Profe, Sí, perdón, una pregunta, porque al Carla. final me estoy dando cuenta que lo hice mal al primer ejercicio, porque sumé, es multiplicar la cantidad por el precio. ¿Y la función que usabas era suma también o...? Perdóname que te haga volver atrás. Para sumar, uso la función suma. Ahora, en este caso, sí, voy a multiplicar. Y cuando multiplico lo que hago es celda por celda. ah, No hay está, una... directamente no se pone función. Ah, No hace falta en este caso, porque tenés 2 celdas. claro. Bueno, Bueno, disculpa, gracias. no, está bien. ¿Qué pasa? Esta celda tiene letra calibrí tamaño 16. Supongamos yo quiero que todas las celdas tengan calibrí 12. Yo lo puedo ir cambiando celda por celda y decirle, no, es 12. Otra cosa que puedo hacer es, supongamos que digo, bueno, voy a cambiar el formato de esta celda. Vamos a poner Arial. Me cambia mucho. Vamos a ponerle que sea 10. Y lo que puedo hacer es copiar el formato de la celda y pinto todas las celdas que quiero que tengan el mismo formato. Es más, si se fijan, hasta me cambia el color, si tiene color una celda, y hasta me saca el formato, a todas les dio formato general. Esto quiere decir que cuando copiamos el formato de una celda, no solamente copia la tipografía y el tamaño, sino que copia también el fondo de la celda, si está pintado o no está pintado, y el formato de moneda. El formato, digo, de la celda, en este caso general. Entonces, si quiero, ahora sí, le doy nuevamente moneda. Y el importe también le voy a dar moneda acá. Ahora la fórmula la puedo arrastrar y tenemos todos los importes. Y abajo pedí un total de cada cosa, podemos hacer autosuma si queremos. Y hasta podemos arrastrar la fórmula de costado, también sirve. Bueno, vamos a la parte de promedio, máximo y mínimo. Habíamos visto antes de hacer una fórmula de sumar los 3 valores y multiplicarlos por 3. En este caso usemos la función promedio. No sé si se le queda también a la compañera. Tal cual. Se escribe promedio. En inglés es average, pero nadie usa el de inglés acá. Tenemos las calificaciones. Marco las 3 calificaciones, lo que yo quiero promediar. Si yo quisiera promediar todo, puedo marcar todo. En este caso me pide las 3 calificaciones, las que son de López Juan. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Ahora puedo arrastrar y lo que voy a ir haciendo es bajar las filas, o sea, promedio es de 18 a F18, de D19 a F19 y de D20 a F20. Lo mismo, si queremos, podemos achicar los decimales. Y miren esto, si yo cambio algún valor, automáticamente cambia el valor del promedio también. Volvemos a lo mismo, hacemos funciones que resuelvan problemas
y si los valores después cambian, el resultado va a cambiar. Después nos Profe, pide... Sí, disculpa, para achicar los decimales, ¿a dónde vas? Porque va tan rápido sí. el cursor que no veo dónde Cuando tocas para... marcamos la celda, Sí, arriba tenemos en la solapa inicio, ajá, tenemos fuente, alineación y número. ajá, En número tenemos el formato de celda. El formato de sí. celda que elegimos, y abajo tenemos una flechita a la izquierda que dice aumentar decimales, y una a la Ahí, derecha que dice disminuir decimales. ahí Si está. yo me posiciono en la celda, puedo agrandar los decimales o disminuirlos. Ok, gracias. No, de nada. Igual también eso lo pueden ver si quieren desde el formato de la celda. La parte de decimales lo pueden también ustedes modificar de acá. Este cuadro lo tienen tanto haciendo clic derecho, formato de celda, como en la parte superior, acá donde aparece la flechita para abajo, aparece el mismo cuadro con las opciones. Acá pueden modificar alineación, fuente, bordes, rellenos, proteger la celda. Hay un montón de opciones ahí. Bueno, seguimos. Vamos a ver el tema de máximo y mínimo. La función max, se escribe max solamente, devuelve el valor máximo dentro de un rango. Acá pide solamente estos tres. Sabemos que el máximo va a ser 10. Vamos a hacer algo. Vuelvo acá que teníamos un 2, como estaba antes. Automáticamente me cambia el promedio y me cambia el máximo, que es 7,3. Si yo la función máximo, la función max, la hago en un rango de valores más grande, va a ser lo mismo. Me va a devolver el más grande, que en este caso va a ser el 10, porque no hay una nota más alta que 10. Pero lo que hace la función max es devolver el valor máximo de un conjunto de valores. Lo que hace la función min, al contrario, busca el valor mínimo. Entonces tenemos, marco las tres notas, la nota más baja va a ser el 2. Y si arrastro, me quedan todos los valores. Se fijan acá, la nota más mínima por 9. Bueno, ¿quedó claro lo que es promedio, máximo y mínimo? Promedio se Sí. escribe igual, promedio. Máximo se escribe max y mínimo min. Si se fijan, lo único que va dentro del paréntesis es el rango. Los valores que vamos a promediar o donde vamos a buscar el máximo o el mínimo. Bueno, seguimos con los ejercicios. Tenemos el subtotal, ya veníamos trabajando, cantidad por el precio unitario. Arrastramos, calculábamos el IVA. Acá sí el IVA lo tenemos en una celda. Hacemos subtotal por la celda. Y esta celda, como está afuera, ¿qué vamos a hacer? Se fija con F4. Perfecto, la fijamos. Entonces hacemos una referencia absoluta a esa celda. Y que de ahí en más, cuando empiece a bajar, sea E27, E28, E29, E30 o los que sigan, se multiplican siempre por C34. No tenemos errores. Y después, lo mismo que habíamos hecho antes, sumamos el subtotal más el IVA. Y por último, el total a pagar, igual suma. Y marcamos el rango. ¿Qué me quedó acá? Hice algo mal. Con autosuma también es más ágil, me parece. Es más ágil. Yo lo que quiero es que practiquen. Lo que hice mal fue que marqué la misma celda. Hice hasta G32 y yo no puedo sumar un tema de referencia. Yo no puedo en una celda que estoy haciendo una fórmula, usarla dentro de la misma fórmula. Si autosuma, si ya tienen claro la función suma, úsenlo. Pero si no, para practicar, vayan usando la función suma a mano. Después, si quieren darle formato de moneda, todo esto es moneda, así que le pueden dar formato de moneda si queremos. Y acá lo mismo.
Bueno, tenemos algunos ejercicios de repaso. Acá dice autocompletar el código. Habíamos dicho que el código lo podemos autocompletar simplemente con arrastrar. En este caso nos pide el bruto, que es lo mismo, es unidades por el precio de la unidad. ¿Hace falta en este caso bloquearlo o no? ¿Qué piensan? No, no, porque tenemos varios Claro, precios. no hace falta porque tenemos cintas, refuerzos, cordones, y a medida que bajemos a la derecha tenemos los mismos valores, o sea, el mismo producto con los precios. Entonces, esto va a tomar siempre el valor de referencia. Si yo me posiciono en el último, estoy haciendo el precio de las tijeras por la cantidad de tijeras por el precio de tijeras. O sea, es correlativo. En este caso no hay que bloquearlo. Pero cuando seguimos, sí tenemos el descuento. Tenemos un descuento base que es de 8%. Acá sí, vamos a marcar el bruto por el descuento. Ya dice 8%, así que no me hace falta hacer el porcentaje. Sí, simplemente bloquear la celda F14 y arrastramos. Ahora el subtotal. Si es un descuento, lo aplicamos restando ese valor. Y hacemos celda menos celda. ¿Hasta acá van bien? Sí, profe. Consulta, ¿en qué momento se considera, o en qué momento es mejor bloquear y en qué momento es mejor no bloquear? Vas a bloquear cuando es un valor fijo que se usa en toda la tabla. Y cuando ese valor está por fuera de la tabla. Por ejemplo, en este caso. Yo les puse este ejemplo a propósito. ¿Por qué? Porque es correlativo. Yo tengo cintas, unidades. Refuerzos, unidades. Se sigo en cada uno. Y abajo lo mismo. Y están en orden. Entonces, si yo arrastro, sigo hablando del mismo producto. Ahora, yo puedo arrastrar acá. Porque abajo tengo valores. Y hacen referencia justamente a esos códigos. El descuento base es un único valor que está en una celda y está afuera. Si yo lo hago acá, el descuento base, y no lo bloqueo, cuando baje me va a tomar el IVA después. Y cuando baje me va a tomar 0. Y ya me va a tirar el error. O me va a dar 0, porque cualquier número multiplicado por 0 es 0. Mirá, vamos a hacerlo de nuevo. Bruto por el descuento base. Yo cuando arrastre el siguiente, me va a dar un resultado y yo voy a pensar que está bien y está mal porque me está tomando el IVA. Y cuando baje nuevamente, me va a dar 0. Cualquier número multiplicado por nada es 0. ¿Qué pasa con esto? En principio, yo voy a pensar que este está mal. Pero este valor también está mal, porque lo está haciendo por F15. Este valor sí lo tengo que fijar, porque es único. Y va a ser único en toda la fórmula. Entonces acá sí, a F14 lo bloqueo. Y ya cuando baje, ya el primer valor ya cambia. De ahí en más, voy a tener todos los valores bien. Con el IVA pasa lo mismo. Es un valor que es único. Hago el subtotal por el IVA y lo bloqueo. Por lo general, lo que vos vas a bloquear es un valor que está fuera de la tabla principal y que es único. Entonces, vos lo bloqueás para que hagas una referencia absoluta, que siempre se haga referencia. Perdón, voy a silenciar al que tiene el LG porque activen solamente el micrófono para hablar. Bueno, les decía, vamos a bloquear el valor que está fuera. ¿Cómo es eso de bloquear? ¿Cómo se bloquea? ¿Cómo se bloquea? Esto lo vimos. Marcás la celda. Sí. Y apretás la tecla F4. Lo que hace la tecla F4 ya automáticamente te escribe signo de pesos, la columna, signo de pesos, fila. El signo de pesos es lo que bloquea. Si querés lo puedes escribir a mano. Si no, con la tecla F4 ya lo haces. Sí, Y desde el celu sería signo peso, F, y vuelvo a poner signo peso. claro. El signo de pesos es lo que va a bloquear.
En principio, cuando apretás F4, al principio te bloquea tanto fila como columna. Entonces hace que, no importa para donde yo mueva la fórmula, sea hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha, va a estar bloqueado tanto la fila como la columna. Yo si quiero puedo bloquear solamente la fila o solamente la columna. En principio no tiene mucho sentido porque si vos lo bloqueás es para que no cambie el valor directamente. Pero si sigo apretando F4, me va cambiando. Me bloquea solamente la fila o solamente la columna. O lo vuelvo a dejar como estaba por defecto. Pero bueno, en este caso hay que apretar F4 para bloquear fila y columna. Entonces yo, no importa si muevo la fórmula de costado o hacia arriba o hacia abajo, queda fija ese valor. Fíjate que siempre que va bajando es G5 por F15, G6 por F15, G7 por F15. Bueno, y por último, el total, en este caso si es IVA, acá se sumaría. Y al final, como dijo la compañera, podemos usar la autosuma y ya nos queda. ¿Quedó claro el tema de bloquear las celdas y eso? Sí. Y recuerden esto, que los porcentajes a mí no me importa si se va a sumar o se va a restar después. Me interesa primero calcularlos. Y para calcularlos los multiplico. Bueno, Fede, sí. ¿puedo hacer una pregunta? ¿Hay una autosuma que se puede hacer con las filas y no las columnas? ¿O solo con las columnas? Para sumar de costado, Claro, yo te digo eso, por eso. por ejemplo, hacer acá una autosuma. Lo hace solo. Claro, se puede hacer, sí. Sí, lo hace solo. Lo que te hace la autosuma es buscarte donde tenés valores seguidos que sean numéricos. Y corta, fíjate que corta acá, corta en cintas. Si acá yo tuviera más valores numéricos no lo va a sumar. Lo que hace es Claro. buscar qué puede sumar y hasta dónde puede sumar. Fíjate que acá lo hace de costado hacia la izquierda. Si yo lo haría, si tuviera valores abajo, mirá. Si yo lo hago arriba también la autosuma, también, bueno, en este caso me está sumando lo otro. Me sigue sumando ahí, control X. Si yo lo hago arriba la autosuma, bueno, me sigue tomando hacia la izquierda. Se ve que hacia abajo no lo hace la autosuma. O por lo menos en esta versión. Lo que hace la autosuma es buscarte los valores que tengas y te pueda sumar. Depende de la versión, se ve que en esta versión no lo hace hacia abajo, lo hace solamente hacia arriba y hacia los costados. Pero depende de la versión que usen de Office, la autosuma lo que hace es buscar los números que tengas correlativos al costado y en principio te suma todo hasta que encuentre texto o encuentre un carácter vacío. Eso es lo que hace la función de autosuma. Pero es igual, es la función suma, nada más. Es como que Claro. agarras y escribas igual suma y marques los valores. Es lo mismo. No, claro, pero yo pensé que solo funcionaba para las columnas, por eso. No, piensen que el tema de columnas y filas, estamos acostumbrados nosotros a trabajar todo de forma vertical. O sea que trabajamos con los datos por columnas, código, descripción, unidades, y los valores en filas, en registros. Tranquilamente hay gente que lo puede trabajar al revés. Por ejemplo, en este caso, tenemos en filas cintas, refuerzos, cordones y puedo poner valores. Muchas veces cuando se hacen gráficos, la gente arma una planilla y lo arma de costado, para después agarrar todos los valores y hacer un gráfico. Vamos a ver cuando lleguemos a la parte de funciones de búsqueda, la clase que viene y la otra. La función que más se usa es buscar B. La mayoría de la gente piensa que buscar B significa buscar valor, y en realidad buscar B es búsqueda vertical. También existe la función buscar H. Pasa que no se usa casi la función buscar H porque por lo general las planillas las trabajamos de forma vertical. Pero en sí, lo que te hace la diferencia entre fila y columna es cómo quieras manejar la información. Es preferible trabajar de forma vertical porque se asemeja más a una base de datos a cómo guardamos la información. Y hacemos que una fila sea un registro, que una fila es un valor único. En este caso, el código
en la descripción, las unidades, el bruto, el descuento, hace referencia al mismo producto, es un valor único. Por eso a la vista por ahí es mejor trabajar de forma vertical que horizontal. Pero después Excel no te hace diferencia en ese sentido. Bueno, seguimos. Vamos a pensar este ejercicio. Es un viaje de egresados, tenemos el hotel por día, equipo de esquí por día, el boliche por día, las excursiones por día, y nos pide un costo total por semana, un costo total por micro y un costo total por avión. ¿Cómo calculamos el costo total por semana? ¿Qué se les ocurre? Multiplicar por 7. ¿Sumamos los 3? No. Digo, los 3 no, perdón. ¿Cómo lo harían esto? Sí, puede ser sumar los 3 y multiplicarlos por 7. Perfecto. O sea, los 4, el hotel, el esquí, el boliche y las excursiones. Se puede hacer como pensaron la parte del promedio en su momento. Celda más celda, más celda, más celda. Y a todo esto multiplicarlo por 7. Está bien. Si no, lo que pueden hacer también es la función suma. ¿Qué queremos sumar? Sumamos todo esto. Y el resultado de la función lo multiplicamos por 7. También nos da. Esto para que vean que cuando escribimos una función, no tiene que ser única, no tiene por qué ser única la función. Yo puedo anidar una función con una fórmula. O anidar una función en otra función. Por ejemplo, vamos acá a hacer una suma. Tengo el texto de color ahí. Yo quiero hacer una suma de todo esto más el promedio de todo esto. Entonces yo puedo ir anidando valores en la misma fórmula o función. ¿Se entiende? No nos quedemos con que solamente va la función y no se puede usar más. En este caso nos pedía por 7 días. Bueno, sumamos todo y lo multiplicamos por 7. Nos queda el resultado. Después tenemos el costo total por micro, que podemos ser igual al costo total más el micro. Y como el micro es un valor que va a ser fijo, F4, y arrastramos. Y por avión lo mismo. Va a ser el costo total de la semana más el avión. Les repito, parecen ejercicios que sean repetitivos y eso, pero háganlo para practicar y terminar de entender el tema de cómo hacer una referencia absoluta o una referencia relativa de las celdas. Acá pide autocompletar. Y nos pide recargo con tarjeta y descuento pago contado. Vamos a ver algo acá. Acá nos pide el precio final con tarjeta y el precio final de contado. Ya veníamos trabajando con el tema de lo que era los porcentajes. Si lo vamos a hacer directamente, solamente calcular cuánto es el valor del porcentaje, sabemos que tenemos el precio de lista por tarjeta, que sería el 10%, y lo bloqueamos. El descuento sería el precio de lista por la otra celda, que es el 5%, y lo bloqueamos. F5. El precio final con tarjeta sería, si esta tarjeta tiene recargo, si es recargo se suma. Hasta acá vamos bien, ¿no? Y si es precio final del contado, se hace un descuento y el descuento se restaría. Nos quedaría algo así. Esto ya lo pueden ir practicando, ya lo saben cómo hacer. ¿Qué pasa si yo quiero calcular directamente desde acá? Precio final con tarjeta y precio final del contado. Sin calcular de antemano cuánto es el porcentaje. Vamos a copiar estos valores. Vamos a copiar.
supongamos que yo no tengo cuánto es el valor único, que no lo calculo, que lo quiero calcular y aplicar al mismo momento. Entonces yo digo, precio final con tarjeta. Lo que tengo que hacer es calcular cuánto es el porcentaje y sumárselo ya desde el vamos al precio de lista. ¿Se entiende, no? Quedaron todos callados ahora. No, ¿Se profe, entiende? ¿puede decirlo de vuelta? Yo lo que me pedía calcular era el recargo por tarjeta y el descuento pago el contado. O sea, si la persona paga el producto con tarjeta, tiene un recargo del 10%. Si la persona paga en efectivo, va a tener un descuento de un 5%. Lo que hicimos primero fue calcular cuánto es el 10% y cuánto es el 5%. Después lo aplicamos. Precio final con tarjeta, se le suma el recargo y en precio al contado se le descuenta el descuento que le aplicamos del 5%. ¿Qué pasa si yo lo quiero hacer todo en una sola celda? No quiero hacer dos celdas, no quiero calcular primero cuánto es el descuento y aplicarlo en otra celda. Vamos al primer artículo. Precio final con tarjeta. Profe, perdón. Sí. En el de descuento por pago al contado, en el primero seleccionado me parece que el precio de lista del artículo 2, donde dice 27,50. Me perdí. Celda ¿Este? Claro. ¿Qué tiene este? Me parece que tomó el precio de lista del 2. Ah, sí. 51, perfecto. Gracias. Bueno, ¿qué pasa acá? Yo quiero calcular el precio con tarjeta que me debería dar este valor acá adentro. O sea, ya aplicarle el 10% a este valor. Si yo voy a lo que hice antes, fue agarrar el precio de lista por el recargo de tarjeta y a todo esto sumarle otra vez el precio de lista. Entonces, primero calculo el porcentaje y después le sumo el precio de lista que iba. Entonces me da el mismo valor, 902. En este caso no hace falta paréntesis, porque primero resuelvo la multiplicación y después lo sumo. Si les parece más cómodo, o para que lo entiendan mejor, pueden usar el paréntesis. Bueno, si yo arrastro, me dan todos bien. 600. Me deberían dar todos bien. Ah, no, pasa que hice todos mal acá. Que fue en este, ¿no? C41. Precio con tarjeta. Está bien. ¿Fijó la celda del descuento? ¿De la recarga? Profe, entonces ahí, ¿por qué le dio mal? ¿Porque habría Quiero que ver. bloquearlo o algo así? El F4 me parece. Claro, no lo bloqueé. Faltó el F4 acá, en C37. Ahora sí. Cuando baja, que sea siempre el mismo valor. Bueno. Fíjense que yo acá hice lo mismo que hacer este paso y sumarlo acá. Hice una sola celda. Calculé el descuento y lo apliqué, el recargo y lo apliqué. Yo puedo hacer lo mismo con el descuento, pero acá hay un tema. Calculo el descuento. El descuento sería este por este que lo bloqueamos, que nos faltó antes, y a todo esto descontarle el valor. ¿Qué pasa acá? Esto es matemática. Cuando yo sumo, no me importa qué valor sea cuál. Estoy sumando. O sea, si sumo el descuento, sumo el recargo, el porcentaje del recargo más el precio, o sumo el precio más el recargo, lo mismo, estoy sumando. El problema está cuando yo resto. Cuando yo resto, siempre tengo que poner el valor. ¿Ven que acá me da mal? Siempre tengo que poner el valor al revés. El valor que voy primero, el valor más alto, o sea, cuál sería el precio, que es C50, y después le resto el porcentaje calculado. Esto para que lo tengan en cuenta. Por eso yo la mayoría de los ejercicios les hago calcular primero el porcentaje y después aplicarlo. Mucha gente lo aplica directamente y comete estos errores, le da los valores y le queda mal. Ahora sí, no me puede dar nunca negativo, porque es un descuento. Entonces yo no puedo
si al 100% le descuento un tanto, no puedo tener un número negativo. Nunca puede ser el descuento, a no ser que sea 100%, te va a dar 0, pero nunca negativo. Pido el que está con el LG K8 que es silenciar un cachito porque... Ahí está, si no me escucho yo. Bueno, este es el tema. Entonces, si lo quieren usar, aplicar el descuento o aplicar el recargo, mi consejo es que no importa si es un recargo o un descuento, primero calculen siempre. Vamos a hacerlo bien. Siempre el valor, o sea, el valor más grande, el 100% del precio de lista. En este caso, como va a ser un recargo, se va a sumar más, y ahora sí, el precio por el recargo. Pongan siempre adelante el valor más grande, porque para la suma es lo mismo. En la suma no va a cambiar. El tema es en la resta. Que lo hagan como costumbre. Vamos a hacerlo de nuevo para que les quede más claro. Hacemos el valor menos el porcentaje del valor. Esto solamente para que lo vean. Puedo trabajar el descuento y aplicarlo en la misma celda, pero tengo que tener en cuenta esto. De poner siempre el valor, el 100% del valor adelante y después sumarlo o restarlo, lo mismo. Pero el orden acá sí varía en el resultado. Bueno, después tienen ejercicios de máximo mínimo. En este caso pueden hacer una autosuma y completar. Sí, lo que les voy a pedir es que en los ejercicios acá a la derecha lo vayan haciendo correspondiente a las celdas. No usen los totales. Por ejemplo, ingreso por gaseosas, yo voy a directamente agarrar y hacer igual a la celda. Hacer una referencia a la suma y ya me va a dar. Pero traten de practicar las funciones. En este caso suma. Escribí mal de nuevo. Ingreso por gaseosas y vinos, va a ser la suma de todo esto. Vamos a este, vinos, licores y alimentos. Tengo vinos, licores y alimentos. Quiero hacer una suma. ¿Cómo lo haríamos con lo que ya fuimos trabajando? ¿Cómo lo plantean? Sumando el rango. No puedo marcar todo porque el mío tengo cervezas y bazar. Entonces hago la parte de vino. ¿Qué más? Y cervezas, y después el otro. Punto y coma. Me olvidé cuál es. Más la parte de cerveza. Ahí lo comentó una compañera. El punto y coma. Recuerden que el punto y coma es como un i. Entonces yo voy a sumar todo esto, punto y coma, y todo esto, punto y coma, y todo esto. Entonces no me hace falta escribir suma, abrir paréntesis, marcar el rango, más suma, abrir paréntesis, marcar el rango, más suma, y hacer una suma, una función suma por cada uno. Directamente la misma función suma que lo que hace es sumar valores, sumo todo esto, y todo esto, y todo esto. Entonces me da resultado. Es lo mismo que hacer igual suma, más suma, ¿ven la diferencia hacer una fórmula con la otra, o una función con la otra? Todo lo que me lleva para hacer el mismo resultado. Recuerden que el punto y coma dentro de estas funciones es como un separador, es un i. Sumamos esto, y esto, y esto. Les vuelvo a repetir lo que dijimos al principio de la clase. Ambas funciones están bien hechas. La sintaxis de las dos están bien hechas, y el resultado siempre va a estar bien. El tema es que si yo tengo que agarrar todavía más rangos, sigo escribiendo la función suma y se me hace una función enorme, y si alguien tiene que revisarlo, cuesta más revisar esa función si está bien o está mal, que hacer una sola función que esté más clara. Lo mismo le va a pasar con quien calcula el promedio de ventas promedio de ventas de cervezas y bazar. Entonces acá pido un promedio de lo que es cervezas, punto y coma,
y bazar. Entonces suma todos los valores que están dentro de esas celdas y lo divide por la cantidad de celdas. ¿Queda claro? Y profe, se puede usar control también, Sí, ¿no? profe. Para hacer. Para ir seleccionando, sí. Con el control podés ir seleccionando las celdas. El tema es el punto y coma, eso sí. Bueno, vamos a lo último. Yo les dejé al final para ir viendo un poquito de funciones lógicas. Esto aparece en el final del módulo igual. Recuerden que esta es la parte más complicada por ir a entender de Excel, que es la parte de la lógica para resolver problemas. Lo vamos a volver a ver en la clase 5 y la clase 6, directamente todas funciones lógicas. Algún compañero la semana pasada preguntó si queríamos sumar solamente los productos que sean de alimentos. Eso lo vamos a ver con funciones lógicas. Pero al principio vamos a entender, o tratar de entender cómo trabajan las funciones lógicas y la función principal, que es la función sí. La función sí, si se fijan en el módulo, a ver, tenemos el módulo a mano. Acá nos habla un poco de las funciones lógicas. Por ejemplo, cuando tenemos que resolver o un resultado u otro, dependiendo un valor, nos dice que la función sí tiene esta sintaxis. Se escribe igual sí, y entre paréntesis hay 3 parámetros. Primero es la prueba lógica, o sea, la condición que vamos a hacer para un resultado. Si esa prueba lógica se cumple, va a devolver un resultado verdadero, y si no se cumple, va a devolver un resultado falso. Esto, si están tomando apuntes, anoten. Resultado verdadero y falso significa verdadero si cumple la condición y falso si no la cumple. No es que está bien o está mal el resultado. Les comento, como decíamos hoy al principio de la clase. Yo puedo plantear la fórmula de diferentes formas. Si está bien planteado, no me importa si voy por el falso o por el verdadero. El resultado va a estar bien igual. Entonces, falso es que no cumple la condición y verdadero que cumple. No significa que está bien o que está mal. Bueno, vamos a ver un ejemplo. En este caso, vamos a trabajar directamente con el ejemplo que tenemos acá. Tenemos nombres de personas y las edades. Nos dice que si la edad es mayor a 17, el resultado a mostrar debe ser mayor de edad. Caso contrario, mostrar menor de edad. Habíamos dicho que la función sí tiene 3 parámetros: la prueba lógica, valor verdadero y valor falso. La prueba lógica se va a hacer con comparación de valores. Entonces vamos a usar los símbolos mayor, menor, los operadores lógicos mayor, menor, igual, distinto. En este caso me dice si la edad es mayor a 17. O sea, uno para ser mayor de edad tiene que tener 18 años o más. Vamos a poner si la edad, o sea, la celda de edad. Recuerden que hacemos referencia a la celda, no a los valores. Entonces, el valor que está ahí adentro puede cambiar. Yo sé que el primero es 15 y que 15 va a ser menor de edad. No me hace falta ni calcularlo. Pero quizás abajo tengo 100 personas más y no voy a estar mirando uno por uno para saber quién es verdadero y quién es falso. Entonces hago bien la fórmula al principio y después arrastro. Voy a decir, si la edad, no me importa el valor que esté acá adentro, que puede cambiar. Si la celda de la edad es mayor a 17, y acá vamos a algo. Yo les comentaba, tenemos mayor, menor igual y distinto. El mayor igual sirve para incluir el último valor. Si yo digo mayor o igual a 17, sería 17 o más. Si yo digo mayor a 17, recién es 18. O 17,1. Pero como no existen edades con coma, si sos mayor que 17 tenés 18. No puedes tener 17,1 años. Entonces decimos, si la edad es mayor a 17, punto y coma, entre comillas, escribo mayor de edad. ¿Por qué va entre comillas? Yo estoy escribiendo una función que lo que me va a devolver es texto. Para que sepa que la función lo que está devolviendo es texto, tiene que ir entre comillas. ¿Por qué?
porque si no va a leerlo como si fuera nombre de otra función, y como no va a existir la función mayor de edad, me va a tirar un error de nombre. La clase que viene, cuando veamos el tema de los errores, vamos a ver que cuando Excel nos tiene un error, como el que nos pasaba la semana pasada de dividir sobre 0, nos indica a qué hace referencia ese error. Entonces, el resultado verdadero que yo voy a devolver puede ser número. Si es número, no hace falta que tenga comillas. Texto, si es texto, va entre comillas. O mismo una fórmula, una función adentro. Bueno, si es mayor a 17, mayor de edad. Caso contrario, si no es mayor a 17, que me imprima menor de edad. Cierro el paréntesis, le doy Enter. 15. ¿Es mayor a 17? No. Entonces automáticamente, como no se cumple, devuelve el resultado falso. Vamos al que sigue. Arrastro la función. Me dice 20, evalúa. 20. ¿Es mayor a 17? Sí. Listo, devuelve mayor de edad. 18. ¿Es mayor a 17? Sí. Devuelve mayor de edad. 17. ¿Es mayor a 17? No. Es igual. O sea, es menor de edad. Entonces, no me importa a mí si la edad cambia, el resultado va a estar bien. ¿Se entiende más o menos la lógica? Sé que es difícil, pero por lo menos que se vayan entendiendo un poco la lógica de cómo trabaja. No, es fácil, profe. Yo estoy acostumbrado porque estás estudiando programación, por eso. Bueno, esto es programación. Pasa que a la gente que Sí, no viene de por eso. programación se le complica. Pero es un if. Es Sí. un if. Es if. La condición, o sea, Sí. la condición. Si se cumple la condición, un resultado. Si no se cumple, otro. Claro, sí, sí. Es programación, sí, es muy parecido. Es más, a mucha gente que empieza en programación, les recomiendo que practiquen Excel porque muchos no entienden la parte lógica esta. Y cuando lo empiezan a ver con Excel, que empieza a ver el resultado en la computadora, les es más fácil que entender la lógica. Después sí, el código, el lenguaje varía, depende del tipo de lenguaje, pero es esto. Quizás a los que no vienen de programación se les complica un poco más, pero bueno, entiendan esto. Tenemos una condición que se evalúa. Si esa condición se cumple, da un resultado. Si no se cumple, da otro. Lo importante es, de nuevo, cómo planteo el ejercicio. Acá hay un 15. Si yo me quedo con el 15, voy a preguntar si 15 es menor que 17, que sea menor. Y no me sirve, cuando lo arrastre me va a dar todo mal. Algo más. Este resultado falso tienen que escribirlo siempre. ¿Por qué? Les voy a dar este ejemplo. Yo digo, si C4 es mayor de 17, que diga que es mayor. 15 es mayor de 17, no. Yo no puse el falso. Al no escribir el falso, directamente me tira por pantalla falso. Porque no se cumple con la condición y me debería devolver el falso que no lo escribí. Si yo veo esto, no entiendo en qué me equivoqué. Entonces es importante siempre a la fórmula o a la función escribirle el parámetro que va. Vamos a algo, supongamos, vamos al ejercicio siguiente. Acá nos pide calcular si la persona trabaja 15 días o más. Acá sí puede ser mayor o igual a 15. 15 días o más. Al sueldo se le debe agregar un bono de 2.000 pesos. Caso contrario, se le descuenta 200 pesos. Para que entendamos un poco el ejercicio, primero voy a calcular el precio que debería cobrar, o sea, el sueldo. Yo tengo días trabajados por pago por día. Este es el sueldo de la persona que tiene que cobrar por lo que trabajó. Vamos a la función sí. Sí. La prueba lógica. O sea, ¿qué nos pide acá? Calcular si trabajó 15 días o más. Entonces decimos, sí, los días trabajados es mayor o igual a 15, si trabajó 15 días o más, punto y coma, dice que al sueldo se le debe agregar un bono de 2.000 pesos. Debería calcular el sueldo. Entonces, en el resultado verdadero, en vez de poner texto, voy a hacer una fórmula. Calculo el sueldo, días trabajados por pago por día, y a esto le sumo 2.000 pesos. Punto y coma,
Caso contrario, dice que se le descuente 200 pesos. Calculo nuevamente cuánto es el sueldo y este total le descuento los 200 pesos. Si se fijan, el primero, como trabajó 15 días o más, se le sumó 2.000. Al único que se le resta es al último que trabajó 14 y se le descuenta los 200 pesos. No le pido que aprendan esta semana a hacer bien las funciones lógicas, la función sí, pero que traten de practicarla. Traten de resolver, a ver qué les cuesta, márquense las dudas. Si llegan a esta última hoja, digan, bueno, el ejercicio 3 no lo pude hacer, el 4 no lo pude hacer, y dónde se trabaron, así lo vamos viendo. La clase que viene revisamos bien estos ejercicios. Igual voy a seguir ahora con esto, pero revisamos bien estos ejercicios, a ver dónde les quedó duda. Y después de la clase ya subimos la clase, lo que sea el ejercicio 1 y el ejercicio 2 completo para que ya les quede. Pero bueno, traten de ir practicando y de pensando cómo se pueden resolver estos ejercicios. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Si yo tengo experiencia en programar en Python, o sea, la lógica del Excel es la misma, ¿no? O sea, no es que cambia mucho, ¿no? No, todo lo que es la lógica de las funciones lógicas es más o menos lo mismo. Después vas a tener Claro. las funciones por contar puntos sí, sumar puntos sí, que es cuando vos tenés en Python quizás un acumulador, un contador, Claro, con algún un criterio. acumulador, sí. La lógica es parecida. Por eso, como te decía antes, mucha gente que no entiende la lógica de programación, quizás le conviene empezar con Excel para entender esa parte y después Sí, para ver los resultados, porque en Python si vos pones código y vas tipeando solamente, vas a ver los valores, en cambio acá lo vas a ver en pantalla con los resultados. sí, Vamos por a eso. algo más. Así ya terminamos hoy con la clase y después la clase que viene revisamos esto y seguimos con el módulo 2. Habíamos visto la función hoy y la función ahora. Yo les comenté que vamos a trabajar 3 tipos de funciones de fecha. La siguiente era si fecha. La función si fecha me sirve para calcular diferencias entre ambas fechas, entre 2 fechas distintas. ¿Para qué nos puede servir? Por ejemplo, hoy hablamos del tema del presentismo. Supongamos que yo quiero saber, no sé, la antigüedad de una persona. Seguimos así con la parte de recursos humanos. Yo sé que esa persona ingresó en tal fecha y si tengo que sacar la antigüedad todos los días, me voy a poner a calcular primero los años, después los meses que me quedan y después, no sé, a calcular la antigüedad. La función si fecha tiene 3 parámetros. Esto anótenlo, la función si fecha es una función especial. Fíjense que yo voy escribiendo y no me aparece nada. Sin embargo, cuando escribo hoy, se me va autocompletando. Pero cuando escribo si fecha, no aparece nada, pues es una función especial. Bueno, por un lado eso, que es una función especial. Después tengo 3 parámetros. El primer parámetro va a ser la fecha antigua. ¿Desde dónde voy a arrancar? El segundo parámetro va a ser la fecha actual o reciente. ¿Por qué? Yo si busco la antigüedad de una persona o la edad de una persona, voy a buscar hasta la fecha de hoy. Entonces, si yo quiero que ese valor se vaya incrementando a medida que pasa el tiempo, tiro la función hoy como segundo parámetro y no importa cuándo lo abra, voy a tener la edad actual o voy a tener la antigüedad actual. Pero también puede pasar que esa persona dejó de trabajar hace 2 años y yo quiero saber cuánto tiempo trabajó. Entonces pongo desde que inició a trabajar como fecha antigua y en la actual o reciente, cuándo dejó de trabajar. Algo que quiero yo calcular. Si quiero calcular días, meses o años. Si quiero calcular días, voy a escribir entre comillas una D. Si quiero calcular meses, entre comillas una M. Y si quiero calcular años, entre comillas un Y, porque está en inglés. Vamos a ver este ejemplo. Me pide calcular la edad. Tengo la fecha de nacimiento. O sea, primero como fecha inicial o como fecha antigua, marco la celda esta. Punto y coma. Ahora vendría la fecha actual o reciente. Yo puedo usar la función hoy, paréntesis, paréntesis, y lo que va a hacer esta función es siempre buscar la fecha actual.
no va al igual, porque el igual solamente va al principio de las funciones o las fórmulas. Y por último, entre comillas, como son años, pongo Y. Cierro paréntesis y metí la edad actual. Arrastro y me da la edad de cada uno. Si quieren probarlo, hagan en alguna celda su fecha de nacimiento y escriban la función marcando primero la celda de la fecha de nacimiento, después la función hoy, punto y coma, y después las comillas y la Y. Vamos a algo más. Lo que no se puede hacer con la función si fecha es escribir la fecha a mano. Yo no puedo hacer si fecha, abrir paréntesis y escribir, yo qué sé, 25/01/2000. Me está tomando. ¿Qué me pasó acá? Punto y coma la fecha actual, que es 21/06/2022. Punto y coma, entre comillas, Y. ¿Por qué? Porque yo no le puedo agregar campos como si fuera la fecha. Porque lo que hace la función si fecha, te va tomando esa celda que tiene formato de fecha como si fuera un número. Si yo lo hago así, me tiene un error. Me da 0 directamente, porque no lo puede calcular. Pero si yo lo quiero hacer de esta manera, para salvarlo, lo podría agregar como texto. Si yo lo pongo entre comillas, ahí sí se va a dar cuenta que hay una fecha dentro y me lo va a calcular. Esto solamente se los muestro para que puedan salvar algún error. Pero lo ideal es que ustedes agarren y hagan referencia a las celdas. Por ejemplo, no sé, yo tengo la fecha acá, y vamos a poner si quiero la fecha de hoy en esta celda. Hago igual si fecha, marco la fecha antigua, punto y coma, marco la fecha actual, punto y coma, y entre comillas, la Y para años. Les aconsejo que hagan esto, que hagan referencia a las celdas. Si tienen que escribir la fecha, lo escriben entre comillas. Pero es recomendable, aunque sea, escribir la fecha de ustedes acá, su fecha de nacimiento o algo, y lo prueben. Ahora, es mayor de edad, es lo mismo que hicimos arriba. Esto. Si la edad, que no me importa el resultado, o el valor, es mayor a 17, punto y coma, entre comillas mayor porque es texto, punto y coma, entre comillas menor. Vamos a uno más. Acá me pide los días, no los años ni los meses. La diferencia entre los días. Entonces, dijimos, teníamos la función si fecha, la fecha antigua, que fue la fecha de alquiler, punto y coma, la fecha actual o reciente, que sería la fecha de evolución, punto y coma, y en este caso me pide los días, entonces entre comillas la D. ¿Se entiende la función si fecha? ¿Cómo trabaja? ¿Les queda alguna duda? No, profe, me confundí con el tema de los días, meses y años. Lo que nosotros ponemos, tipo, por Es lo que ejemplo, vos días, quieres meses calcular. o años, es lo que debemos averiguar. Ahí va. Claro, lo que vos quieres calcular. Vos fíjate, anterior era la fecha de nacimiento. Te voy a pedir los años. Si yo quiero saber si sos mayor o menor de edad, te voy a medir a medida por tu edad, por los años. En este caso, es días porque acá alquilaron y tenían que devolver un material y te dice la cantidad de días que pasaron para que devolviera. Vamos a ver más adelante, si nos queda tiempo en alguna clase para mechar, que esta fórmula se pueda anidar. Por ejemplo, yo quiero la antigüedad de una persona. Puedo tener los años. Tal vez quiera también saber los meses. Vos entre una fecha y otra fecha, capaz más allá de los años te sobren meses. Entonces primero calculé 2 años. Listo, tengo 10 años.
me sobran 5 meses adentro. Calcular los meses. Y capaz de los 5 meses te sobran días. Entonces, sabes que la persona trabajó 10 años, 5 meses, 15 días. Entonces tenés un valor más exacto de las fechas. Se puede anidar o se puede hacer en celdas distintas para que veas también los valores. Pero bueno, calculamos los días y después nos pregunta si tiene mora. Dice, calcular los días de alquiler e informar si tiene mora. Si la devolución se da pasados los 5 días, tendrán mora. Acá lo que dice es tener mora o no tiene mora. O sea, ya sabemos los dos resultados. O mora o no mora. Y tenemos la condición, 5 días. Entonces vamos a preguntar si los días son mayores a 5, porque 5 días supuestamente no es mora, dice mayor a 5 días. Punto y coma. Tiene mora. Punto y coma. No tiene mora. O no tiene. Eso tranquilos. Si se les complica, vean el video de nuevo, practiquen. Como les comentaba antes, van a pasar 2 semanas más hasta que veamos estos temas, pero quiero que ya vayan viendo un poquito, para que no sean solamente esas 2 clases con lo que trabajemos con funciones lógicas. Bueno, y por último tenemos el formateo de valores, o sea, los formatos de valores numéricos. Estas celdas que tenemos valores acá, vamos a ver cómo convertirlas a enteros y cómo redondear. Son funciones que no se usan mucho. La verdad que no se usan mucho. Pero está bueno saber que existen. Por ejemplo, yo puedo convertir mediante una función el valor a entero. Entonces escribo la función entero, marco la celda con el número, y lo que hace es que si tiene decimales, me lo redondea. ¿Qué pasa? Cuando yo convierto un número entero, estoy redondeando siempre para abajo. Fíjense que era 9,86 y no me lleva a lo que está más cerca, que sería 10, me lleva a 9. Cuando hacemos entero, lo que hace es redondear para abajo. Fíjense en este caso, me lleva a menos 10, no a menos 9. Porque es menor todavía menos 10 que menos 9. Esto para que vean cómo trabaja la función entero. Redondea hacia abajo. También tenemos la función redondear. Acá dice redondear a 2 decimales. La función redondear tiene 2 parámetros. El valor y cuántos decimales quiero. Entonces marco la celda y digo que quiero redondear después de la coma 2 decimales solamente. Y redondea. Vamos ahora a redondear más y redondear menos. Redondear más lo que hace, redondear punto más, lo que hace es agarrar el valor, yo pongo los decimales, pero me va a llevar hacia arriba el último valor, redondea hacia arriba. Yo acá tengo 864. Si yo voy a redondear bien, debería redondear para abajo por defecto, porque está más cerca del 860 que del 87. Pero redondear para más, te redondea para arriba el último valor y te lleva a 9,87. Redondear menos es lo mismo que redondear. Sirve para aclarar más que nada, pero lo que hace es, en vez de llevarte al 9,87, que te lo baje y me lo lleva a 9,86. Y truncar, para que sepan la diferencia entre redondear, entero y truncar. Truncar borra. Truncar no te redondea, no te guarda el valor. Lo otro es como que te redondea el valor y te lo toma en cuenta. Truncar lo borra directamente. Yo digo truncar esto y la cantidad de decimales. Lo que hace es que todo lo que sigue de ahí lo elimina, no existe. Entonces, no es que me lo va a redondear para arriba o para abajo, lo borra directamente. ¿Qué pasa con truncar? La única diferencia que hay entre entero y truncar es que truncar, al borrar, fíjense que acá me lleva 9,86. Si yo trunco directamente la celda y no pongo decimales, me lleva a menos 9, porque lo que hace es borrarme los decimales. En cambio, entero me lleva a menos 10 porque busca redondear hacia el valor menor. Esa es la única diferencia para que tengan en cuenta. Lo que hace truncar te mata los decimales, los borra directamente.
Estas funciones está bueno saber que existen. Se trabaja más que nada cuando alguien trabaja en la parte de finanzas. Tengan en cuenta que muchos bancos quizás trabajan, o muchas empresas trabajan con más decimales en los valores. Entonces, está bueno saber que uno puede redondear esos decimales, acomodarlos o eliminar los valores. No es más que eso. Bueno, para cerrar, les queda hacer esta práctica de todos los ejercicios y tratar de ver cómo piensan que pueden resolver estos problemas. Recuerden que tienen el foro, así que si tienen alguna duda o algo van escribiendo ahí. La semana que viene cerramos con esto, explico estos ejercicios que quedaban, resolvemos las dudas y pasamos al módulo 2, que ya es las funciones de texto y ver un poco los errores en sintaxis en las fórmulas y funciones. ¿Les quedó alguna duda con lo que vimos? No los escuché bien. Bueno, lo último. Recuerden, si tienen que cambiarse de comisión o algo, manden un mail. Tengo entendido que todos los que ya mandaron ya quedaron, ya los acomodaron en las comisiones. Ya estaba eso. Los que no pueden ingresar al campus, correo al mail de escuela. Y cualquier duda que tengan de los ejercicios de la semana, pueden escribir en el foro. ¿Está bien? Bueno, gente, si no tienen dudas, buena semana. Estamos en contacto. Nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego.